El objetivo de este video es empezar y quizás terminar la explicación del texto que escribí con Martín Alfi sobre las cédulas hipotecarias y su impacto en la crisis de 1890. En realidad lo de las cédulas hipotecarias es una excusa, que es un instrumento que va a llevar un tiempo explicar y que tiene cierta complejidad, pero me parece que es relevante, especialmente para estudiantes de economía, que entiendan cómo funcionan estas cuestiones en el sistema financiero. Si bien la cédula hipotecaria es una rareza en la Argentina y en América en general no es algo muy utilizado, en Europa es un instrumento que aún hoy se sigue utilizando mucho, así que al aprender esto de la cédula hipotecaria en la Argentina en el siglo XIX, vamos a poder aprender y van a poder pensar ustedes cómo se financian los emprendimientos inmobiliarios en Europa a través de este instrumento. La cuestión además está vinculado con toda esa crisis que sucedió en 1890, esa crisis que tiene distintas causas, esa crisis que está vinculada a una especulación intensa, pero también un proceso de crecimiento económico. Recuerdan las dos interpretaciones, las que enfatizan eh, la fragilidad del sistema económico argentino, la dependencia de los precios de las materias primas, eh, esa corriente crítica sobre el comportamiento de los terratenientes y el Estado capturado por ellos mismos y todas esas cuestiones que hemos visto en clase. Y la otra versión, que es la más optimista, si se quiere, muy cercana al liberalismo, que elogia todo el proceso y entiende esta crisis de 1890 como una crisis de madurez, un periodo transitorio de zozobra que luego se va a superar rápidamente y va a terminar con el crecimiento espectacular de la economía argentina. Entonces vamos a explicar de qué se trata todo esto. En primer lugar, vamos a explicar el procedimiento de las cédulas hipotecarias, que en principio no es tan difícil, pero requiere algún tipo de atención. El mecanismo es el siguiente. Lo primero que constituye el sistema es la hipoteca, es decir, una persona compra una propiedad inmueble. Básicamente en estos años que estamos hablando de Argentina, estamos hablando de tierra, alguna extensión de tierra, la compra y constituye una hipoteca en el banco. Para constituir la hipoteca, ustedes saben que no solo tienen que estar los títulos perfectos, o sea, en condiciones, sino también que se hace una evaluación sobre la propiedad. En el caso de las cédulas hipotecarias en la Argentina, se prestaba hasta el 50% de la evaluación fiscal. Entonces, en este caso, lo distinto era que al constituir la hipoteca, el que justamente realizaba la hipoteca, el deudor hipotecario, no recibía pesos, no recibía libras o no recibía algún medio de pago, sino que recibía un título del banco que se llamaba cédula hipotecaria. Esta cédula hipotecaria, luego el deudor hipotecario tenía que venderla en el mercado y con ese dinero satisfacía la deuda, que era justamente lo que había iniciado todo el proceso, ¿sí? Así que se constituye la hipoteca, el banco se queda con la tierra como garantía, el deudor le debe al banco y va a tener que hacer sus pagos regulares, pero el deudor, y esto es lo llamativo, tienen que prestar atención, no recibe no recibe dinero, sino que lo que recibe es un título que luego se vende en el mercado. Luego tenemos una discusión en qué mercado se vende. En principio podría ser que se venda en Buenos Aires, en la bolsa, o se podría vender en el mercado de Londres o en París. Quien compra esta cédula hipotecaria va a recibir por parte del banco hipotecario, en un plazo que oscilaba entre 25 y 50 años,
va a recibir el pago de la amortización del capital cada año y también va a recibir el interés, ¿sí? Lo atractivo de estos títulos es que cuentan en principio con una doble garantía. ¿Cuál es esa doble garantía? En primer lugar, la del banco emisor, el banco emisor de las cédulas hipotecarias. Y en segundo lugar, la garantía que se ofrece es una garantía real, o sea, ante la insolvencia del banco o ante alguna dificultad, lo que se puede hacer es ejecutar la tierra que funciona como garantía y que está respaldando los títulos públicos. Esa sería la novedad. Título público, que en este caso se llama cédula hipotecaria, y título público porque son bancos estatales. Entonces, repetimos el procedimiento. Deudor hipotecario que recibe cédulas hipotecarias, que son títulos emitidos por el banco. Estos títulos que el banco emite los recibe y luego los tiene que vender. Con esa venta se fondea y con ese dinero, por ejemplo, compra la propiedad. O parte de la propiedad, como dijimos, le podían dar hasta el 50%. Entonces, vamos a tener por un lado a las personas, los deudores hipotecarios, que tienen que concurrir regularmente a cancelar su obligación al banco, y el banco que, inclusive calzando las dos operaciones, recibía ese dinero y luego le paga a los tenedores de cédula el capital y el interés por lo que le prestó. Eso funciona de esa manera y, como insisto, el principal argumento de venta era la doble garantía, la garantía del banco y la garantía real. El primer banco que surge, y va a ser el más importante en cuanto a sus operaciones, es el Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Este banco hipotecario de la provincia de Buenos Aires es un banco especial porque ya lo hemos comentado, esta circunstancia del que el Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires y el Banco Hipotecario de la provincia, que es un desprendimiento, van a contar con un estatus constitucional, ¿sí? Así que su liquidación no se puede realizar en principio. El Banco Provincia no ha sido liquidado, el Banco Hipotecario de la provincia ha dejado de funcionar. Como ustedes saben, hay muchas cláusulas constitucionales que se diluyen un poquito. De eso vamos a estudiar en toda la cursada. Entonces, acá la cuestión es, primero, ¿quiénes son los que se endeudan con el banco y reciben las cédulas hipotecarias para luego venderlas? En principio, se habla de los grandes terratenientes, ¿sí? Estas cédulas hipotecarias son instrumentos normalmente nominados en pesos, así que el deudor hipotecario, el terrateniente actual o futuro, cuando se endeuda con el banco para recibir la cédula hipotecaria, lo hace pensando en, primero, básicamente, que el precio de la tierra se va a valorizar. Eso es algo que sucedió y sucedió de manera espectacular en los años 70 y 80, en esas dos décadas. Hubo una valorización de la tierra muy importante, así que se endeuda, compra el bien aumenta su valor, en algunos casos 10 veces, 15 veces, 20 veces, y después devuelve el préstamo. En este caso fue un negocio formidable por parte del terrateniente que lo hizo. Tengan en cuenta que también depende en qué momento lo hizo. No es lo mismo si lo hizo en 1881, previo a la gran expansión, que si lo hizo en 1889, cuando ya la situación estaba complicada y lo que venía luego es la declinación del precio de las propiedades. Así que, en principio, podemos generalizar, los terratenientes fueron beneficiados con esta maniobra de conseguir el préstamo por parte de la provincia de Buenos Aires a través de su banco hipotecario. No siempre fue así.
tenemos que ir a la contracara. ¿Y quiénes compraban estos títulos? ¿Quiénes eran los que ahorraban comprando cédulas hipotecarias? Y acá la historiografía tiene dos respuestas distintas que depende cuál sea la respuesta, es toda la conclusión a la que vamos a llegar después. Un grupo importante de autores, como Williams o como Shepard, dice que la mayoría de las cédulas hipotecarias que se vendían primero en Buenos Aires, finalmente terminaban colocadas en Europa, ¿sí? Eran inversores europeos quienes, atraídos por esta cuestión de la doble garantía y por el interés elevado que obtenían de las cédulas hipotecarias, compraban este tipo de instrumentos. Y por otro lado, hay otros autores, como Panettiere, como Lorenstein, que dicen lo contrario, dicen esas cédulas hipotecarias se vendían ampliamente en el mercado local y eran quizás inmigrantes que con su esfuerzo, tienen que hacer un pequeño ahorro, compraban cédulas hipotecarias. Fíjense ustedes que acá el Estado provincial, como les estoy contando, y luego el Estado nacional, cuando hablemos de las cédulas del Banco Hipotecario Nacional, tiene un rol de intermediario, pero no tiene un rol en cuanto a afrontar el gasto. O sea, la transferencia de ingresos que se va a producir entre los terratenientes y los tenedores de las cédulas o entre los tenedores de las cédulas y los terratenientes. ¿A quién le va mejor? ¿Quién hace más negocio con eso? Bueno, en realidad depende de la fluctuación que tengan los precios en el mercado y de cómo se resuelvan las cuestiones críticas. En principio, no podemos saber quiénes son los que compran esas cédulas hipotecarias, lo cual es una limitación importante. Podemos presumirlo, pero no lo podemos saber, y eso va a marcar una cuestión fundamental. ¿Sí? Hacia 1886, y esto forma parte del enfrentamiento entre el Estado Nacional y la provincia, desde el punto de vista financiero, se va a crear el Banco Hipotecario Nacional, y este Banco Hipotecario Nacional también se va a dedicar al financiamiento de la compra de inmuebles, en este caso muy centralizado en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y no tanto en terrenos, sino en edificios para locación urbana. Las operaciones del Banco Hipotecario Nacional nunca van a llegar a representar más de un tercio de las operaciones que llevaba a cabo el Banco Hipotecario de la provincia, y como yo les dije, desde 1871 ya se encontraba funcionando. Entonces, dentro de este contexto, lo que tenemos que visualizar, y quizás es una de las cuestiones más importantes que hay en el trabajo, tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos distintos oferentes de títulos argentinos o vinculados a la Argentina de distinta clase que aparecen en Europa en esos años 80 ofreciendo justamente ganar dinero con una renta importante y además con el antecedente de la buena actuación que tuvo el Estado argentino durante la crisis de 1873 y sus consecuencias. Ustedes saben, como ya les relaté, que el Estado argentino se va a comportar como buen pagador y va a cumplir en tiempo y forma con sus compromisos. Presentando esta cuestión de quiénes van a vender en Europa, damos por terminado el video y seguimos en el que viene a continuación, que realmente no recuerdo qué número tiene.